La mañana comenzó como cualquier otra en el pequeño pueblo de Naín. Los rayos del sol atravesaban las ramas de los olivos, creando sombras danzantes sobre las calles de tierra. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire mientras las mujeres del pueblo se afanaban en sus quehaceres. Pero en una de las casas, la atmósfera era diferente, un peso invisible parecía comprimir el aire, cargado de tristeza y desesperanza. Desde mi casa, podía ver la figura encorvada de mi vecina, la viuda Miriam. Sus manos, que normalmente estaban ocupadas tejiendo o cocinando, ahora colgaban sin vida a su lado. Su hijo, el joven Elías, yacía en la cama, pálido y sin aliento, víctima de una fiebre que no quiso ceder. Miriam, que había perdido a su esposo hacía ya unos años, se aferraba a su hijo como a un ancla en medio de un mar tempestuoso. Ahora, esa ancla parecía estar desvaneciéndose, y con ella, la esperanza de Miriam. Me acerqué a la casa de Miriam con una cesta de higos frescos, una pequeña ofrenda en un intento de aliviar su dolor, aunque sabía que nada en este mundo podría llenar el vacío que estaba a punto de experimentar. Golpeé suavemente la puerta y entré, encontrándome con el silencio roto solo por los suspiros entrecortados de Miriam. Oni, susurré mientras me acercaba, te traje algo de fruta. Quizás podrías comer un poco. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto, y esbozó una débil sonrisa de gratitud. Gracias, Ruth, dijo, su voz quebrada. No sé cómo seguiré adelante si lo pierdo también. No hables así, respondí, aunque en mi corazón compartía su temor. Elías es fuerte, Miriam. Tal vez aún pueda mejorar. Pero ambas sabíamos la verdad. La fiebre había consumido al muchacho, y cada respiración que tomaba era un esfuerzo doloroso. Pasé la mayor parte del día con ella, ayudando en lo que podía, aunque las tareas parecían triviales frente a la magnitud de su sufrimiento. Me quedé hasta que la tarde comenzó a desvanecerse, y el crepúsculo tiñó el cielo de un naranja apagado. Al final, Miriam me agradeció y me pidió que regresara a mi hogar. Necesitaba estar sola con su hijo. Esa noche, mientras me acurrucaba bajo mi manta, no pude evitar pensar en Miriam y Elías. Mis oraciones fueron para ellos, suplicando a Dios que les concediera un milagro. Pero sabía que las probabilidades no estaban a su favor. El amanecer trajo consigo la noticia que todos temíamos. Elías había exhalado su último aliento en las primeras horas de la mañana, dejando a Miriam en una desolación profunda. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y los vecinos comenzaron a llegar, ofreciendo consuelo y ayuda en la preparación del cuerpo para el entierro. Naín, como era costumbre, enterraba a sus muertos el mismo día, antes de que el sol se ocultara. Volví a casa de Miriam temprano, incapaz de contener las lágrimas que brotaban al ver el cuerpo inerte de Elías, cubierto con una tela blanca. Miriam, por su parte, parecía haber agotado todas sus lágrimas, su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban un vacío aterrador. La vida parecía haberse desvanecido de ella junto con su hijo. El patio de su casa se llenó de mujeres que se encargaban de las últimas preparaciones. Los hombres del pueblo se reunieron para llevar el cuerpo al lugar de descanso final. Mientras todo esto sucedía, Miriam permanecía en silencio, sus manos apretando la tela de su vestido, como si al hacerlo pudiera aferrarse a los últimos vestigios de su antigua vida. Él está en las manos de Dios ahora, le susurré, intentando ofrecer alguna forma de consuelo. Miriam asintió, pero no respondió. Su mirada estaba fija en algún punto lejano, más allá del horizonte, quizás buscando respuestas que ninguna de nosotras podía ofrecer. El cortejo fúnebre comenzó a avanzar lentamente por las calles de Naín. Miriam caminaba detrás de la camilla, acompañada por los lamentos y cánticos fúnebres de las mujeres del pueblo. El sol brillaba intensamente, como si el cielo no supiera del dolor que llenaba los corazones de todos los presentes. A lo lejos, se podía ver la puerta de la ciudad, y más allá, el cementerio donde Elías descansaría junto a su padre. Mientras el cortejo se acercaba a la puerta, noté un grupo de personas que se aproximaban desde el otro lado. A la cabeza del grupo iba un hombre de semblante sereno, rodeado por una multitud que parecía seguirle con devoción. Se detuvieron cuando nos vieron, y el hombre se adelantó, como si estuviera impulsado por una fuerza invisible. Miriam levantó la vista y lo vio acercarse. No sé qué pasó por su mente en ese momento, pero algo en la mirada del hombre captó su atención.
El cortejo se detuvo, y un silencio cayó sobre todos cuando el hombre se acercó a la camilla. —¿Quién es ese? —susurré a una de las mujeres cercanas. —Es Jesús de Nazaret —respondió ella, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y asombro. Dicen que es un profeta, que ha hecho milagros en otras ciudades. Jesús se detuvo junto a la camilla y extendió la mano, tocando el borde del lienzo que cubría el cuerpo de Elías. Miriam miraba fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Entonces, Jesús habló, su voz suave pero llena de autoridad. —Joven, a ti te digo, levántate. El mundo pareció detenerse en ese momento. Los pájaros dejaron de cantar y el viento cesó su murmullo. Cada corazón en el lugar latió con fuerza mientras todos los ojos estaban fijos en el cuerpo de Elías. Y entonces, sucedió. Elías abrió los ojos. El silencio se rompió con los jadeos y exclamaciones de asombro mientras el joven, que había estado muerto, se incorporaba lentamente. Sus ojos buscaban a su madre, y cuando la encontró, una sonrisa se dibujó en su rostro. —Mamá —susurró, su voz débil pero llena de vida. Miriam se tambaleó, como si estuviera a punto de desmayarse, pero en lugar de caer, se lanzó hacia su hijo, abrazándolo con una fuerza que nadie podría haber imaginado. Las lágrimas, que hasta entonces habían estado contenidas, brotaron de nuevo, esta vez de pura alegría. El pueblo estalló en gritos de alabanza y adoración. —¿Un milagro? —Es un milagro —gritaban todos mientras rodeaban a Miriam y a Elías. Pero Jesús, el hombre que había hecho lo imposible, simplemente sonrió y, con una última mirada hacia la familia reunida, se dio la vuelta para continuar su camino. Los días que siguieron al milagro fueron un torbellino de emociones para todos en Naín. La historia de la resurrección de Elías se extendió rápidamente, atrayendo a gente de pueblos cercanos que venían a ver con sus propios ojos al joven que había vuelto de la muerte. La casa de Miriam se llenó de visitantes, todos queriendo escuchar el relato de lo sucedido. Para Miriam, la vida había dado un giro inesperado. El dolor y la desesperanza que la habían consumido durante días ahora se habían transformado en una gratitud inmensa. Cada mañana, al despertar y ver a su hijo vivo y respirando, se arrodillaba y ofrecía oraciones de agradecimiento a Dios. Elías, por su parte, parecía haber cambiado también. Aunque siempre había sido un buen hijo, ahora mostraba una serenidad y madurez que antes no tenía, como si el breve encuentro con la muerte le hubiera dado una nueva perspectiva sobre la vida. Pero no todo era alegría y celebración. A medida que la historia del milagro se extendía, también lo hacía la curiosidad, y con ella, las preguntas difíciles. ¿Por qué a Elías?, se preguntaban algunos. ¿Por qué no a otro? Una tarde, mientras Miriam y yo compartíamos un momento de tranquilidad en su patio, le pregunté cómo se sentía con todo lo que había sucedido. Ella, que había estado meditando en silencio, me miró con una expresión de paz. Ruth, me dijo, he aprendido que no se trata de por qué a nosotros, sino de cómo respondemos al regalo que hemos recibido. Cada día es un regalo de Dios, y lo único que podemos hacer es vivir con gratitud y fe. Sus palabras resonaron en mi corazón. Aunque había sido testigo de un milagro, también había aprendido una lección valiosa sobre la vida, la fe y la gratitud. Y así, en el pequeño pueblo de Naín, la historia de la viuda y su hijo se convirtió en un testimonio viviente del poder y la misericordia de Dios. Los días pasaron, y la rutina de Naín lentamente volvió a la normalidad, aunque el eco de aquel milagro permaneció en cada esquina y en cada corazón. Elías, aún joven pero con una madurez que sorprendía a todos, comenzó a ayudar a su madre en las tareas diarias, pero ahora con un nuevo propósito. Había visto la fragilidad de la vida y el poder de la fe, y esa experiencia lo había transformado. Los vecinos se maravillaban de cómo, a pesar de haber estado tan cerca de la muerte, Elías irradiaba una energía y una serenidad inusuales. Miriam también cambió. El dolor que la había consumido durante tanto tiempo fue reemplazado por una paz profunda. Cada día era un recordatorio de la bondad de Dios, y cada noche se arrodillaba junto a su hijo, agradeciendo por el regalo de su segunda oportunidad. Sin embargo, no todos en el pueblo comprendían lo que había ocurrido. Algunos cuestionaban por qué un milagro así había sucedido en Naín, en la vida de una viuda y su hijo, mientras otros sufrían en silencio sin recibir tal intervención divina. Estos pensamientos pesaban en el ambiente, creando una mezcla de asombro y desconcierto entre los habitantes.
En una de nuestras charlas, Miriam me confió que, aunque se sentía bendecida, también llevaba el peso de la responsabilidad que venía con ese milagro. Y, me dijo un día mientras tejía, he llegado a entender que este milagro no fue solo para mí o para Elías. Fue para todos aquellos que lo presenciaron, para renovar su fe, para recordarles que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. Y tenía razón. La resurrección de Elías no solo había salvado una vida, sino que había revitalizado la fe de un pueblo entero. Los vecinos empezaron a reunirse más a menudo para compartir historias, para orar juntos y para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Naín, que antes era un pueblo como cualquier otro, se había convertido en un símbolo de esperanza y de la cercanía de lo divino. Elías, por su parte, comenzó a sentir una llamada especial. No podía ignorar que su vida había sido devuelta por una razón. Comenzó a pasar más tiempo con los ancianos del pueblo, escuchando sus historias y aprendiendo de su sabiduría. Sentía que tenía un propósito mayor, algo que lo empujaba a buscar más allá de los límites de su pequeño pueblo. Un día, mientras estábamos en el campo recolectando aceitunas, Elías me confió su deseo de seguir los pasos del hombre que lo había traído de vuelta a la vida. Quiero conocer más sobre él, me dijo, con los ojos llenos de determinación. Quiero entender su mensaje y compartirlo con otros. No puedo quedarme aquí sin hacer nada cuando he sido testigo de su poder. Miriam, aunque en un principio se mostró preocupada por la idea de que su hijo pudiera alejarse, comprendió que no podía retenerlo. La vida que le había sido devuelta debía ser vivida plenamente, con todo el significado que eso implicaba. Los días pasaron, y un día, Elías partió de Naín, dejando atrás a su madre y a su hogar, pero llevando consigo la esperanza y el amor que había recibido. El pueblo, aunque triste por su partida, entendió que su historia no había terminado, sino que estaba apenas comenzando en otro lugar. Miriam continuó viviendo en Naín, rodeada por los recuerdos de lo que había sucedido, pero también por la paz de saber que su hijo estaba cumpliendo un propósito mayor. Su fe, que había sido puesta a prueba de manera tan intensa, ahora era su fortaleza. Y así, en el pequeño pueblo de Naín, la historia de la viuda y su hijo resucitado perduró, no solo como un testimonio de un milagro, sino como una lección eterna de fe, esperanza y el misterioso propósito que Dios tiene para cada vida. Mientras los olivos seguían creciendo y las estaciones cambiaban, el eco de aquel día nunca se desvaneció, manteniendo vivo en el corazón de todos el recuerdo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar.